107.5 MHz. Estamos juntos en nuestra FM. Dos minutos ahora, si pasaron de las 8:30 de la mañana, 2931-15410-868 en nuestra FM. Estamos compartiendo radio como todos los días ustedes y nosotros. Siguen llegando mensajes y cosas y sugerencias. Gracias, Rosana querida, gracias como siempre por el aporte a las efemérides de todos los días. Gracias por compartir con nosotros la radio. Hoy es el aniversario de la provincia de Jujuy. 18, qué linda provincia de Jujuy. 18 de noviembre, aniversario de la provincia de Jujuy. También es el Día Mundial del Aire Puro. Gracias por el aporte, Rosana, como siempre. Muchas gracias. Vamos a compartir ahora información que en realidad es un poco, recién hablábamos de esto, ¿no? En privado con Leandro Altolaguirre, que ustedes ya saben, además de su trabajo político como intendente allí en la ciudad de Santa Rosa, es ingeniero agrónomo, es docente universitario. Según lo que tenemos, es máster en recursos hídricos, que es, vamos a hablar de este tema justamente. Fundador de Aliwen, no tenía este dato. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Hugo González Crespo te saluda. Todo. Bueno, Sí, un poco es como ahí comentabas, actualmente soy profesor de la cátedra de hidrología, también en la carrera de profesorado y licenciatura acá de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAN, y estoy haciendo el doctorado en Desarrollo Territorial, que en la tesis estoy trabajando también en todo lo que es la cuenca del Colorado. Bien, bien. Justamente, ¿no? Esta es de las preocupaciones. Recién hablamos hace algunos meses atrás con Leandro Altolaguirre justamente del informe que gentilmente nos hicieron llegar acerca de la cuenca del Colorado en la zona de 25 de mayo. Y hoy hay un avance a la zona de Rincón de los Sauces, una de las zonas sin ninguna duda con un impacto a partir del trabajo de las mineras a través del petróleo, de extracción de petróleo, más que importante. Cada tanto nos llegan noticias de esa zona, Leandro. Sí, es así. Bien como comentás, bueno, nosotros tenemos una cabecera que estamos ya hace varios años trabajando en Casa de Piedra, y venimos, o sea, relevando porque la cuenca del río Colorado es algo muy amplio, muy diversa, y vamos a decir, la población se encuentra o tiene población de diversas actividades o distintos vínculos culturales. A la vez lo estamos también trabajando, el trabajo de la cuenca del río Colorado, con un proyecto de internacionalización, porque estamos trabajando junto con Chile también sobre los impactos del cambio climático a ambos lados de la cordillera, que en este caso, bueno, es la cuenca del Colorado, del Barrancas y del Grande. Porque, o sea, Chile en particular tiene desarrollado mucho más todo lo que es la gestión de riesgo, porque ellos tienen las localidades, las actividades en las laderas de la montaña. O sea, el tiempo de respuesta es muy corto, muy breve para cualquier cosa. Entonces, cualquier evento extraordinario que pasa no les da mucho tiempo para reacción, para evitar pérdidas económicas, humanas. Entonces, bueno, estamos aprendiendo mucho de ellos también. O sea, integrándonos y viendo de qué manera poder colaborar de este lado, o sea, con la investigación y el conocimiento. ¿Tienen mejor control ellos de la actividad minera? ¿Mejor control en Chile que en Argentina, Leandro? No sé si, a ver, ellos lo que tienen una actividad minera mucho más desarrollada que en Argentina. ¿Por qué? Porque ellos la promovieron, y es como todo, donde vos tenés una actividad importante, el conocimiento, el desarrollo o los controles son mayores, porque la gente que tiene que controlar también ya tiene su experiencia. Después, ¿cómo se implementan los controles? Es otro tema, ¿viste? Como puede ser en cualquier lugar, con las directivas políticas de un lado y del otro. Pero en lo que hace actividad minera, o sea, Chile durante muchos años incentivó, o sea, hubo inversiones muy importantes. O sea, cuando estamos hablando me refiero a la minería no hidrocarburífera, sino a la otra minería. Hidrocarburos prácticamente no tiene Chile. Claro, claro. ¿Viste?
Bueno, hoy ustedes trabajando puntualmente, o este informe habla puntualmente de la zona de Rincón de los Sauces, digamos, en términos generales, ¿qué es lo que han visto en ese lugar, Leandro? Sí. Ahí, dentro de las cosas, o sea, que venimos analizando, viendo y que fuimos a territorio, fuimos al lugar, que a veces pasa desapercibido, porque en el caso de ustedes también en la cuenca del Colorado, como comunidad y eso, pero lo que tiene que ver con los lugares de decisión, que en el caso de La Pampa, como decir, de Santa Rosa, no hace falta que te lo diga, es como que el río Colorado queda muy lejos y no nos enteramos de acá muchas de las cosas que pasan en el río, en la cuenca. Si te pones a ver en los últimos 20 años, en la cuenca, tomando en cuenta 25, Catriel y Rincón de los Sauces, la población se duplicó. Pasó de unos 30.000 habitantes a 60.000 habitantes. Eso genera no solo el impacto de las actividades económicas, sino también ya empieza a generar un impacto muy marcado de la presencia del hombre en comunidad. ¿A qué nos referimos ahí? Lo que tiene que ver con el servicio de saneamiento, o sea, de las aguas servidas o cloacales, lo que tiene que ver con los residuos, lo que tiene que ver con las actividades también productivas o industriales en cada una de esas localidades, que están creciendo de una manera, vamos a decir, muy explosiva, como decir, en 20 años duplicar la población, pequeñas localidades, generalmente tienen problemas de falta de planificación, hay muchas tomas, vamos a decir, en los suelos, o sea, donde se ve, generalmente todo promovido por la actividad petrolera. Claro. Entonces, un crecimiento un poco más allá que decimos, no son tan grandes, sí, pero cuando sos chico y te duplicás, los problemas los tenés igual. Se va creciendo en una forma desmedida y descontrolada. Y al estar a la vera del río, también todos los tipos de efluentes que se generan, los residuos, si no se los maneja correctamente, terminan vertidos en el río, que es lo que viene pasando. En el caso de Rincón de los Sauces, bueno, que te comentamos que estuvimos muestreando, relevando el territorio, muestreamos agua, hicimos análisis físico-químico, analizamos los ostrácodos que son bioindicadores, estuvimos también analizando algas, bueno, lo que a los lugares, o sea, donde estuvimos muestreando, o sea, se ve el impacto de la actividad humana de una manera, vamos a decir, muy importante, ya sea en el deterioro de la calidad de agua, en el río, y así también como en los bioindicadores, donde hay partes que prácticamente están, o sea, no hay presencia, o sea, por el grado de contaminación que se genera. ¿Qué pasa? A veces los controles se fían de que el río tiene una capacidad de depuración. Como pasa en estas localidades, allá en la Adela, en Río Colorado, también ha pasado lo mismo, hasta que también se van mejorando los servicios de agua potable, los servicios de recolección de residuos cloacales, las plantas de tratamiento, pero hay que evitar que todo eso se vierta en el río porque eso deteriora la calidad. Y más teniendo en cuenta esto que te comentaba al principio, que es el crecimiento poblacional. Porque una cosa son 500, 600 personas virtiendo sus efluentes cloacales al río, y otra cosa son 60.000 personas virtiendo sus efluentes cloacales al río. El volumen es mucho más importante, la pluma de contaminación es mucho más importante, más duradera, pero a la vez cada vez empiezan a ser más complicadas. Y a todo eso de la planificación desorganizada, vamos a decir, porque tienen ese crecimiento explosivo las localidades, generalmente también población muy vulnerable se encuentra agua abajo del río, en pequeñas tomas que hacen por ahí de las márgenes, donde no pueden estar, que ya de por sí están vulnerables a las crecidas, todas las cuestiones ambientales, pero también el agua del río que le llega muchas veces viene en mal estado. Claro. Por estos vertidos. Leandro, y hay sí. estaba escuchando atentamente, yo para no meternos mucho en términos químicos, en cuestiones técnicas, digamos, pero este tipo de contaminación, porque evidentemente va creciendo, no sé si hay una legislación que exista o que pueda generarse para
para frenar esto, yo me quedé con esto que decías, no es lo mismo tirar al río los desechos de 500 personas que la de 500.000 o que la de 60.000. Exacto. Entonces digo, me imagino que no hay tampoco una legislación que esté adecuada para esto. ¿Me equivoco en esto? En realidad, ahí era lo que mismo me preguntaste de Chile, con el Ujú. tema de los controles de la Sí, minería. correcto. Acá pasa, legislación, tenemos legislación de sobra. Está, por ejemplo, si uno quiere vertir aguas tratadas a un río, están los parámetros que debe reunir, las características, está todo normado. Pero el problema es cuando los recursos no se invierten en las cosas que son lo urgente o lo prioritario para preservar y cuidar. Porque la Ujú. idea no es detener las actividades productivas, Ajá. sino es minimizar los impactos que generan las actividades productivas para que no perjudicar a la población en el presente y menos en el futuro. O sea, dar las mismas posibilidades, como se dice, hacer un desarrollo sustentable. Y La existe actividad esa, minera. y existe esa posibilidad, porque el temor es que, bueno, aumenta la actividad minera. No sé, nosotros también estamos acá en la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro explotó la minería este último año y año y medio, explotó el tema de la minería, que sin ninguna duda tiene el perfil de que, bueno, que genera recursos, que genera trabajo, que bueno, después hay para discutir un montón de otras cosas, pero en principio este es el argumento. Ahora, eh, eh, también con esto va avanzando el deterioro del ambiente. Entonces, ¿no es medio como ir mordiéndose la cola todo el tiempo? Exacto. El tema es, las cosas se pueden hacer bien o como se hace muchas veces en la Argentina, que es justo lo contrario, Ujú. que siempre se va atrás del problema. Claro, O sea, los problemas que generan estas actividades son ultra conocidos. O sea, lo único que tenés que hacer es que se encaren de forma correcta para evitar problemas que los beneficios que puede generar la actividad terminan siendo menores que los perjuicios que terminan generando al no desarrollarse en forma correcta. ujú, Estas actividades, viste, como te decía, hace un crecimiento exponencial y no es porque aumentó la natalidad en esas localidades, que creció la población, sino es por la gran cantidad de trabajadores claro. que se arriman buscando, vamos a decir, una solución económica a su situación social muchas veces. Ujú. Entonces, ¿qué priorizan? El ingreso económico, y la cuestión ambiental no les interesa porque ninguno está pensando en quedarse a vivir en ese lugar. Todos están pensando en progresar económicamente. Ujú. Entonces, se prioriza una cosa en detrimento del lugar. Los más perjudicados en forma directa, ¿quiénes son? Los Lo- crianceros que estuvieron antes de que estuviera la actividad petrolera. Claro. ¿Por qué? Ah, Porque es una actividad cultural, una cuestión ancestral, y que ellos estaban acostumbrados a vivir en ese ambiente. Pero lo primero que se encuentran con la actividad hidrocarburífera es que le cambian todo el contexto, se encarece, le contaminan el agua, le impiden los accesos a su hacienda, tienen mortandad, Y desertifican, pasa a y ser un descontrol. desertifican, Pero, y desertifican la zona también, ¿no? exacto, todo ese deterioro. Ujú. Vos fijate justo con lo del artículo, lo que vimos, los lugares que pudimos identificar y muestrear, la pileta de tratamiento de efluentes cloacales Ujú. tiene directamente un canal que llega a la desembocadura del río. Hay momentos cuando se ven sobrepasados o eso, ¿qué hacen? Abren ese canal de las piletas y pasa todo directamente para el río. Nosotros estuvimos muestreando, como te decía, y los niveles, o sea, fueron muy malos, o sea, de contaminación, de vertidos. Pasa desapercibido el canal, pero es un arroyo. Claro, claro. Eh, los otros días, con esto, con el tema del cambio climático, además de la desertificación, cuando mirás las imágenes satelitales de toda esa zona, te sorprende la cantidad de perforaciones que hay y ves todos los cuadraditos de las imágenes, que Ujú. son áreas que están directamente, son de 10.000 metros cuadrados, algunas de 15.000 metros cuadrados, de 20.000 metros cuadrados, pero que están directamente sistematizados, están con las curvas de nivel para que la precipitación, todo lo que pasa, caiga hacia los márgenes, y con las precipitaciones que se dieron el fin de semana pasado,
que también descolocaron, o sea, las lluvias, ¿viste? El cambio climático genera eventos más violentos. Las sequías son más pronunciadas, las lluvias tienen mucha más energía, las tormentas, y generó que los cañadones, pues, bueno, el escurrimiento que tuvieron, bueno, te arrastra todo. Claro. Los basurales, los efluentes locales, los residuos industriales, y el punto bajo donde descargan todos estos eventos es el río. Bueno, ahora... Que termina. Y son las cosas que hay que tomar, las previsiones, sabiendo todas estas cuestiones, para evitar que ante eventos climáticos se termine deteriorando la fuente de agua, que es vital no solo para La Pampa, para Río Negro, para Buenos Aires, o sea, para las distintas comunidades que están a la vera del río Colorado, sino también el caso, por ejemplo, de La Pampa, tenés prácticamente el 50% de la población que se abastece de agua del río Colorado, como en el caso de Santa Rosa. Uh-huh. ¿Y dónde termina esto, Leandro? Y esto es lo que termina en la necesidad de mejorar lo que es la planificación, los controles y tomarla, o sea, desarrollar realmente estas zonas, por ejemplo, de la alta cuenca de Colorado, de tomar las medidas, ya que hay recursos, porque la actividad hidrocarburífera genera muchos recursos, pero generar y también que estas áreas tengan cierto grado de desarrollo sostenible para evitar también la contaminación y el deterioro, no simplemente que el hombre llegue como langosta, se agota el recurso y se abandona porque no sirve más, pero el tema es que la cuenca es mucho más grande que eso. Todos los que estamos aguas abajo, que dependemos de ese río como fuente de abastecimiento de agua potable, para generar actividades agrícolas, ganaderas, para desarrollar el turismo, para la recreación, para generar energía, es preservar también la calidad. Una cosa, como te digo, no choca con la otra, pero hay que evitar que se deteriore la fuente de agua, que es vital para nosotros, y más en un contexto de derretimiento de los glaciares, donde por el calentamiento global van perdiendo esa capacidad de regular los caudales mínimos. Estamos entrando nuevamente en un periodo seco del río Colorado, donde va a haber restricciones al uso del agua para las distintas actividades, pero aguas arriba, como te digo, la parte hidrocarburífera, los efluentes, todo lo que se está generando te va a generar un incremento también de la concentración de los contaminantes, porque menos agua, pero la actividad aquella no disminuye, se incrementa, más todo el crecimiento poblacional va generando problemas que en algún momento puede llegar a generar perjuicios muy graves a la población, aguas abajo. Leandro, como última cosa, estamos conversando con Leandro Altolaguirre a propósito de este estudio. Estaba, mientras hablaba Leandro, yo estaba viendo completísimo informe que nos llega, este estudio de los problemas ambientales en el río Colorado. ¿Qué se plantean como objetivo con este informe, con este trabajo, quienes están haciendo este trabajo? Sí, lo que nosotros nos estamos proponiendo es seguir conociendo, o sea, las distintas dificultades y proponiendo medidas de control, de prevención, como te digo, y en general, ¿cuál es? Mejorar la planificación del uso del territorio para evitar estos problemas. Tienen que ver con los estudios previos de impacto ambiental, dónde se va a colocar las plantas de tratamiento, de efluentes, los basurales, cómo se va a trabajar con los excedentes hídricos que generan estos eventos extraordinarios, de qué manera trabajar también en que los crianceros puedan seguir sosteniendo sus actividades sin inconvenientes, de qué manera mejorar también lo que es, vamos a decir, el monte bajo que tenemos en la zona, de volver a darle diversidad florística, faunística, con el fin de que los animales se puedan mantener, porque la intervención del hombre ha sido muy dura en el lugar y ha generado perjuicios donde prácticamente si se va el petróleo no te queda nada. Seguro. Te va a quedar un páramo degradado que antes podía sostener actividades de pequeños productores y eso, y hoy es prácticamente imposible.
hemos estado trabajando, viste, como te comentaba, a lo largo de la cuenca, en el Río Grande, en el Barranca, hemos estado con crianceros y las variaciones de la calidad de agua se notan mucho y bueno, Sí, es una pena por ahí no contemplar los distintos aspectos que tiene el lugar. claro. Digamos, después que termina la actividad minera, queda un desierto, ¿no? No se puede vivir en esos lugares. Es muy complicado, pero además la actividad minera uno piensa, se acabó el recurso y ya está. No, el problema es, cuando se acaba el recurso, los pozos, las perforaciones, todo lo que hay, tiene un costo, pero generalmente los gobiernos no están tomando medidas en la remediación para evitar que esos pozos abiertos sigan generando contaminación, perjuicio, deterioro. Porque cerrar un pozo no es económico, es muy costoso, Claro. en dólares. Claro. Claro. Remediar es muy costoso. Todos esos lugares donde se desmontó, se trabajó el suelo, se hicieron esos grandes playones para tener en el centro de las perforaciones donde se pusieron las torres, en esos lugares no vuelve a crecer más nada, tenés que remediar ese suelo para que vuelva a crecer algo. Sin hacer todo eso, porque a veces uno no le da importancia al monte bajo que tenemos en Río Negro, en La Pampa. En mi caso, por ejemplo, en la zona de Santa Isabel, en el oeste, una experiencia que lo viví, a principios del 2000, hubo un momento que hubo un corrimiento de las isoyetas y llegaron a llover durante unos 2-3 años un promedio entre 400 y 600 milímetros. ¿Qué pasó? Hubo un par de productores en una zona que en promedio te llueven 280, 300 milímetros, que quisieron probar de hacer forraje, hacer sorgo, para mejorar la carga ganadera. ¿Qué pasó? Araron varias hectáreas, pasaron 10 años, además de que no vino nada, el suelo sigue desnudo. Claro. Ahí. ¿Por qué? Porque esa vegetación que es chata, que es baja, que parece que no sirve, lo que te está es cubriendo el suelo, dando refugio, reparo, evitando la erosión eólica. Son plantas adaptadas a extremos ambientales, pero que son de muy lento crecimiento por la dureza del ambiente. Y cuando el hombre interviene, sacándolas, desplazándolas, para que vuelvan, tiene que invertir y tiene que intervenir para reparar eso. Porque no es que no vale, eso tiene que ver con el ambiente y la calidad de vida de la gente que vive en la zona. Leandro, ¿habrá otra etapa en este estudio? Hemos visto, ya hemos hablado de dos, de 25 de mayo, Rincón de los Sauces. ¿Van a continuar con la tarea? En eso vamos a continuar. Este informe lo estuvimos haciendo el verano, hemos estado de vuelta, como te decía, recorriendo la zona, muestreando, porque tratamos de conocer, por un lado, para enseñarlo a los estudiantes el trabajo en territorio, pero a la vez, bueno, como te digo, vamos, muestreamos, investigamos y tratamos también de contribuir al conocimiento y al debate de la toma de decisiones que deben los organismos de decisión tienen que utilizar. Bien. Leandro, como siempre, te agradezco mucho la comunicación y estaremos esperando el próximo informe, ¿sí? Dale, muchas gracias, un abrazo fuerte. Que tengas buena jornada, hasta luego, hasta luego. Leandro Altolaguirre, ex intendente de la ciudad de Santa Rosa, además ingeniero agrónomo, docente universitario, máster en recursos hídricos, especialista en paisajismo y ambiente, fundador de la Fundación Aligüen, justamente, que se preocupa por estos temas. Y creo que hay una cosa que me parece que no tiene discusión, ¿no? Crecen las poblaciones y a medida que crecen las poblaciones, la utilización de los recursos naturales es cada vez mayor. Y por más legislación que haya, la legislación va en función de la que la sociedad está necesitando. Es decir, aparece un proyecto para instalar una minera con una explotación petrolera, en este caso hablando de Rincón de los Sauces, que ese es el motivo de este estudio, y obviamente que en un país como el nuestro y en un mundo totalmente mercantilizado, ¿qué hace falta? Laburo, porque hace falta plata. Entonces viene la minera y dice, nosotros vamos a hacer este proyecto, vamos a cerrar el proyecto
y la mayor parte de la sociedad aplaude esto de pie. ¿Por qué? Porque viene laburo. Y el laburo viene en detrimento de los crianceros, de la gente que vivía en ese lugar y que vivía con su cultura y a su manera, y que empieza a ser superada justamente por esta tendencia de decir, no, nosotros necesitamos el laburo porque no podemos vivir de esta manera y porque tenemos que estar a tono con lo que el mundo está presentando. Y no es lo mismo, por más legislación que haya, insisto, no es lo mismo soportar, que el río tenga que soportar, que justamente los crianceros a su manera arrojen sus desechos, los que ellos producen, a que tengan que soportar el fracking, a que tengan que soportar que en lugar de 5.000 haya 50.000 personas tirando los desechos al río. Digamos, esto termina justamente haciendo que todo el recurso natural desaparezca. Y lo peor de todo esto es que no nos damos cuenta que a la larga, hay que andar un poquito por ahí y ver, por ejemplo, no hablemos de solamente de petróleo, hablemos de, no sé, la extracción de cualquier otro mineral a cielo abierto, ni hablar, sitios que hace muchos años eran vergeles, eran sitios verdes, poblados. Hoy solamente son piedra, imposibles de volver a habitar. Esto está pasando en el mundo. El problema es que mientras avanza toda esta proyección y todos estos estudios y todo este trabajo, las mineras van unos 70 u 80 años más adelante. 107.5 MHz. Están